razón por la que me tardé tanto en hablar de este anime, pero sobre todo me tardé mucho en verlo, y es que yo lo veía desde la perspectiva de que esta es una obra hecha para los fans, para los que consumieron las novelas gráficas, para los que aman la película sobre todo, y más que nada los que jugaron el videojuego, porque esto era algo que se podría acercar más a ese medio. Entonces, por así decirlo, como que yo rechazaba un poco la idea de ver el anime. Entonces, pues al empezar a verlo yo no tenía idea de cómo iba, de qué trataba, de qué giro le habían dado a la historia para que pudiera funcionar en este medio. Y debo decir que este tipo de historias a la Terminator, de donde hay un futuro donde todo te salió mal, tienes que regresar al punto en el tiempo donde, pues según tú, todo se torció. Pero digamos que no es que se haya torcido y que ese punto es donde todo debe de cambiar para que pues puedas vivir mejor, sino que esta historia te hace ver de que a pesar de tus errores, a pesar de todo lo que has ganado, no te puedes dar cuenta siempre de todo el daño que hiciste, y pues al vivir con eso sin haberte dado cuenta de que tú mismo también tenías que cambiar, tú mismo te tenías que convertir en una misma persona, llega el momento en que todo eso se junta y te hace una mala pasada, te hace darte cuenta de que no eres capaz de lidiar de una manera sana con la persona en la que estás, sino solo de las formas en las que lo has hecho antes, y pues al ver que eso no funciona, pues simplemente lo abandonas, no has crecido como persona y no has pues aprendido a solucionar las formas de una manera en la que todos salgan ganando, y sobre todo en una manera que no sea pues una violenta y lastimando a otros. Por lo menos esta es la historia que le tocó vivir a Scott. Bueno, en mi percepción, esta puede ser una secuela o historia alterna directamente de la película, porque todos sus elementos, varias referencias, incluso las canciones, la música, viene de ahí, de la película. Está muy inspirada y toma muchos elementos de ahí. Y la verdad creo que es algo que mantiene muy pues alegre, muy contento, porque personalmente yo soy fan de la película. Como digo, yo no soy un fan de Scott Pilgrim como tal, su mundo, su universo, sino que yo soy fan de la película, lo que significa la película, lo que es la película directamente. Entonces, pues tomar ese ejemplo como de que sí, partimos de esta historia donde al final Scott logró vencer uno por uno a todos los ex malvados, y sabemos cómo terminó eso con él y Ramona, pues en un final abierto en el que simplemente iban a explorar su relación, pero vemos que esa relación no llegó a un buen término, que sí, se casaron viviendo felices unos años, pero finalmente llegó el día en el que empezaron a tener problemas, en los que sus diferencias se iban acrecentando, pero sobre todo se iban viendo visibles entre uno y el otro, y pues la manera de mediar eso pues no estaba presente ni en Ramona ni en Scott. Scott tenía como costumbre pelear, derrotar y pues simplemente salir vencedor en una pelea a golpes, era el mejor peleador de su ciudad. Y por el otro lado, Ramona quería evitar el conflicto, simplemente se iba y simplemente pues no estaba lista para enfrentar las cosas directamente a la cara. Entonces pues chocando estos dos ejemplos de que uno solamente que conoce el conflicto pues físico y la otra evita cualquier tipo de conflicto, pues uno terminó haciéndose, recluyéndose y dando una regresión en lo que había sido su crecimiento personal, y la otra pues simplemente no cambió nada desde el momento en el que conoció a Scott. Los dos se querían, los dos querían seguir viviendo juntos, estando juntos, pero al final no podían hacerlo por todos estos choques de ideal en el que todavía podían ser como cuando eran jóvenes, en el que no había ningún mayor problema si simplemente no solucionaban las cosas. Pero ya siendo una pareja casada, ya siendo una pareja con un futuro construido, con un futuro a desarrollar, no podían seguirse dando esas libertades del por qué ellos no habían pues resuelto las cosas de una mejor forma. Y yo creo que esto es algo que viene desde el autor de las novelas. Estuvo en participación tanto el autor como en producción el director de la película, y yo creo que es una forma de decirnos pues de que ellos mismos han crecido junto con su producto. La película ya tiene más de 10 años, creo que ya son 14, y la novela igual ya tiene su tiempo, ya va para unos 20 años en poco tiempo. Y la verdad es como decirnos, tal vez no manejamos el mensaje de la mejor manera. Arruinamos una generación creyendo que Ramona simplemente era un trofeo, un premio a alcanzar, que no era su propia persona porque ella misma no tuvo desarrollo dentro de toda la obra. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se piensa que los chicos simplemente buscan esa imagen, ese concepto de mujer que
pues es muy seria, pues que no tiene personalidad, simplemente está en una forma de estar apreciando a alguien que tienen enfrente y pues no se dan cuenta de que esta persona también puede cometer sus errores, también puede ser imperfecta como ellos y que también puede pues tener su propia vida, ¿no? Tener ese pequeño espacio para ella. Y esto es lo que trata de hacer la serie. En lo que trata de hacer es quitar a Scott del camino. El propio Scott del futuro es el que lo quita del camino y dice, pues si evitamos que conozcamos a Ramona, que sí, que nos da muchos momentos felices, nos da una vida a su lado, pero si no la conocemos nos vamos a evitar el hecho de que en un futuro nos vaya a dejar, que en un futuro vamos a tener problemas maritales, pues también nos evitamos los momentos bonitos, así que pues evitando todo se arregla el problema. Y ese no es el caso, simplemente debes dejar de vivir tu vida, tu propia vida a ti mismo, pero aprendiendo lo que estás haciendo mal. Y lo que estaban haciendo mal es de que simplemente pues le dijeron a Scott, tú tienes que pelearte con los exnovios malvados de Ramona y él los derrotaba, los asesinaba y pues ahí terminaba la historia. E incluso pues sí, pues me gustó mucho que en esta nueva versión de la historia, en esta nueva versión de los hechos, lo que hicieron fue que el personaje principal fuera Ramona, que realmente la viéramos a ella como un ser imperfecto que no solo quería escapar de sus obligaciones con las otras personas, que no solo la siguiéramos viendo como esa persona sin responsabilidad afectiva, que sí tenía muchos exnovios, pero que aún llegando con otro no lo tomaba tan en serio, cuando realmente vemos aquí que se preocupa genuinamente por él, que quiere encontrarlo, aunque sí, muchos se preguntan, incluso el espectador, ¿por qué estás tan ensimismada con una persona con la cual saliste solo media cita? Lo cual también es un poco extraño, pero pues como que se sobreentiende que están destinados a estar juntos, y eso pues como que nosotros conociendo la historia original en que se desarrolla, en la que en ningún momento ellos se dan cuenta de que todo lo que están haciendo está en algún grado mal, que sí están luchando por el amor, por estar con la otra persona, no se dan cuenta de que están destruyendo unas cuantas vidas en el proceso, que no solucionaron los problemas con los ex de Ramona, que no le dieron un cierre a sus relaciones, porque el que estuvieran ahí en una liga de villanos, en una liga de exnovios malvados, significaba que aún había cosas pendientes con ellos, que Ramona simplemente un día dijo, pues dejamos de ser novios y empieza otra relación. Y lo mismo había pasado con todos. Entonces llega el momento en el que Ramona se da cuenta de que no está Scott para enfrentarse a ellos y ella es la que tiene que lidiar con las personas de su pasado. Entonces pues simplemente con Roxy le dice, pues perdón por haberme ido, yo sé que te hice daño, yo sé que no estuvo bien y pues sí, y luego se da cuenta de que al hablar con Lucas Lee le dice, pues sí, el segundo novio por el cual lo dejó, pero él siempre se vio como que ella lo ayudaba a ganar su propia confianza en sí mismo, que fue lo que lo llevó a ser un actor muy reconocido y tal vez se le pasó un poco la mano con la confianza, pero en ese pequeño arco que vemos la verdad es que él mismo puede llegar a mediar entre confianza y entre bravuconería, que lo lleva a finalmente ser una persona agradable realmente. Yo creo que Lucas Lee es una de las personas que mejor caen. Y pues también se da el caso con Gideon. Gideon al perderlo todo se da cuenta de que simplemente no es más que una persona que estaba buscando atención y un poco de cariño, pero que aún así hizo cosas muy malas en el camino y que pues todo el mundo lo sabe y él mismo lo puede reconocer, pero es tan capaz de reconocerlo que puede crear una vida nueva a partir de eso. El final con Gideon es muy abierto, pero también da lugar a pensar de que lo que está haciendo pues simplemente es su forma de ser y no quiere hacerles nada grave ni a Ramona ni a Scott. Y pues sí, yo creo que 8 capítulos de 20 y algo minutos pues no es suficiente tiempo para desarrollar a todos y cada uno de los personajes, porque son demasiados personajes, algunos pues les cortan incluso momentos, la hermana de Scott queda reducida a ese personaje chismoso y pues Wallace yo creo que es uno de los mejores ejemplos pues de que él queda en un status quo, pero también pues como que ese personaje le cortan un poco de los mayores chistes que se le conocen, pero pues también le dan su propia importancia, le dan un poco más de personalidad y un poco más de acciones a realizar. Y pues eso es en general con todos los con todos los personajes. Incluso el arco heterocurioso de todos está muy gracioso porque sí, como que muestra un poco el amor superficial a lo que estaban destinados a tener pues Scott y Ramona si no solucionaban sus problemas de raíz, si ellos mismos no se daban cuenta de que deberían de construir su relación
en cuanto a sus capacidades por resolver problemas, sino solo porque uno se hacía la bonita y el otro pues simplemente era una persona que se consideraba inferior a ella y que solo la podía enaltecer. Por eso es de que al final, cuando se dan cuenta de que Scott es una persona capaz, inteligente y que también está pues dispuesto a arriesgar ya no solo su vida, sino a comprender y analizar las situaciones para que eso no escale un problema mucho mayor, la verdad es que Ramona simplemente se termina enamorando genuinamente de él. Y al contrario, también Scott se da cuenta de que Ramona dejó de ser esa chica que abandona todos sus problemas, que abandona a todos los que la quieren, a los que la aman, que deja de huir de ese cariño, de ese amor, para convertirse en esa persona que él puede amar y que brinda la seguridad de que el día de mañana va a seguir con él, que era uno de los aspectos que veíamos antes de que se cambió el color de cabello. Eso significa que si algo tan pequeño no le importa, ¿cómo le va a importar algo un poco más grande como lo es una persona, la persona con la que está? Y él lo veía desde el lado de que ya tuvo 7 exnovios, no le cuesta nada tener un octavo. Entonces pues vemos ese crecimiento en ambos, esa como arrepentimientos que pudieron llevar tanto al autor como a los personajes a través de los años después de concluida la historia original. Entonces vemos cómo eso se soluciona, no solucionándolo, simplemente pues a través del camino que ya está hecho, de lo que ya está pues construido, empezar desde ahí, desde el lugar donde ya te encuentras. Si hay algo atrás, pues ni modo, ya no lo puedes cambiar, pero lo puedes reivindicar, le puedes dar un nuevo significado a lo que ha sido tu vida, pedirle perdón a las personas a las que has dañado y llegar a una solución con las personas en las que has tenido malos acuerdos. Eso siempre se puede hacer y eso es lo que nos enseña esta pequeña serie de 8 capítulos. Y finalmente pues sí, yo creo que como digo, el tiempo no es suficiente para darle la importancia y el peso a todos los personajes, pero sí hay una faceta nueva que conocemos de ellos, como el Knives, olvidando por completo a Scott en el tiempo pues considerable, de decir, pues no es simplemente el personaje que está ahí de simp con Scott y que simplemente está con su amigo para darle celos o algo así. Pues no es el caso, simplemente pues no es que le den todo el tiempo al mundo en pantalla, sino que vemos una faceta más de ella. Entonces pues eso también me tuvo muy contento ver, pues yo creo que las peleas también fueron mucho más organizadas, mucho más pulidas, por así decirlo. La animación de Sainzaru no siempre es de mi agrado porque no le ponen tantos detalles, pero la fluidez es claro que sí es algo que manejan bastante bien. Entonces pues simplemente hay que reconocerlo, esta serie me gustó mucho, yo creo que la disfruté incluso más de lo que disfruté la película y creo que es una reivindicación para los personajes de Scott y Ramona pues muy necesaria y que se logró bastante bien. Entonces pues sí, si creen que la historia de Scott y Ramona es muy superficial y que estos dos simplemente están ahí para arruinar generaciones con estereotipos, vean esta serie y vuélvanse a preguntar de que realmente yo pues puedo ver más allá de lo que se me presenta físicamente, o simplemente estaba viendo una persona pues linda y por eso salí con él, o pues simplemente para hacerme sentir mejor le dije que sí a este chico, cuando realmente pues hay que darse el tiempo de conocer a las personas. Entonces pues yo considero que ese es el mensaje que nos tratan de dar en esta pues como mini arco en el que tratan de remediar su pasado, pero lo que realmente hay que hacer es que en el momento en el que pues te das cuenta de que hay un problema, simplemente solucionarlo. Así que es tan sencillo como eso y la historia no se complica nada, simplemente lo presenta, lo hace y pues no pierde el tiempo en otras cosas que tal vez nos hubiera gustado ver más de ellas, pero aún así no es como que sea tan necesario para lo que se nos quiere contar. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos.